Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vayan conectando su cámara, por favor. Vamos a comenzar la segunda videoconferencia, donde yo voy a contestar las preguntas de la unidad. Aquí le voy a compartir la primera unidad que vamos a ver. Es la unidad, esta es la macroeconomía clásica y teoría del dinero. Va a ser la primera que vamos a ver. Entonces yo le decía, por favor, hagamos una videoconferencia corta porque cuesta subirlo esto a la plataforma. Y ya cuando se hace muy larga es muy pesada. Por normativa tenemos que subir a la plataforma. Por favor,
las preguntas que tienen de esta unidad, que comprende, como ustedes ya la han podido ver, el dinero, las funciones del dinero, los bancos, qué son los bancos, qué funciones realizan los bancos, cuáles son las características del dinero, el dinero y el cuasi dinero, la demanda por dinero, los tres motivos: transacción, precaución, especulación. Tenemos también la oferta monetaria, la base monetaria, y la creación del dinero y la regulación de la oferta de dinero, que el Banco Central utiliza cuatro operaciones fundamentales o cuatro acciones. Eso es lo que contiene básicamente esta unidad. ¿Cuáles son sus preguntas? Licenciada, buenas noches. A mí no me quedó muy claro lo que es el cuasi dinero. ¿El cuasi dinero? Ajá. Ya, muy bien. El cuasi dinero es el dinero que usted no tiene en efectivo, que tiene depositado, por ejemplo, en un banco, una caja de ahorro, un depósito a plazo fijo. Esos son, por ejemplo, cuasi dinero. Ustedes no lo tienen en efectivo, pero lo tienen en papeles, lo tiene guardado en una cuenta, en un banco. Ese es el cuasi dinero fundamentalmente. Y también los bonos que vende el gobierno, el Banco Central, para fomentar el ahorro, también son considerados cuasi dinero. Es lo contrario al dinero en efectivo, al billete, a monedas que usted pueda tener en su bolsillo, en su cartera, en la casa, ¿no? Una preguntita más, entonces, más o menos las letras de cambio, los pagarés, ese tipo de documentos también se constituyen en cuasi dinero. No, porque esas ya son deudas, no son otra cosa. Las letras de cambio son prendas de garantía, ¿no? No es cuasi dinero. Cuasi dinero es un dinero suyo, de usted. A usted le pertenece. Usted lo tiene en un banco, no es de una segunda, tercera o cuarta persona, es de usted. Que nada más que no lo tiene en efectivo. Y ahora, no solo, antes solamente era la chequera, usted sabe, ¿no? Después ya aparecieron los cajeros electrónicos, las tarjetas de débito. Ahora está muy de moda las transferencias electrónicas, el QR. El QR es un cuasi dinero también. ¿Por qué? Porque usted no lo tiene el dinero en efectivo, pero lo tiene en una cuenta y lo transfiere. ¿Hay dudas? ¿Qué más dudas tienen de la Caterine Hurtado y Enrique Chipana? Conecten su cámara, La, por re- favor. la regulación de la oferta del dinero, ¿si nos puede aclarar un poco, por favor? ¿Qué dudas tiene de la regulación? Es que Todo. ahí habla de las operaciones del mercado abierto. En- Ya. Entonces, No le entiende. Ya, muy bien, muy bien. Le voy a esa explicar parte el contexto para que entiendan bien, porque esta es una parte muy importante. El Banco Central, como cabeza de la política económica, tiene que regular la oferta de dinero en el país, porque en el país no puede circular más dinero que el que se necesita, porque ustedes saben que el dinero es el elemento que afecta, que va a adulterar la demanda. Mientras más dinero, más demanda. La demanda es el consumo. Más dinero en el mercado, si usted tiene más dinero en el bolsillo, más va a consumir, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, si en el país hay más dinero del que se necesita, va a crecer la demanda. Y cuando crece la demanda y la oferta no sigue el mismo paso, entonces tenemos un desequilibrio económico. Y ahí, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio económico? El equilibrio se rompe el equilibrio entre la oferta y la demanda. Automáticamente, si la demanda se dispara, suben los precios, tenemos inflación, ¿no ve? Entonces, para evitar eso, el Banco Central realiza estas operaciones para controlar la demanda fundamentalmente, porque el dinero determina la demanda.
La cantidad de demanda es determinada por la cantidad de dinero. Entonces, la primera acción que hace se llama las operaciones de mercado abierto, las OMA. ¿Qué son las OMA? Las OMA son compra y venta de activos financieros. El Banco Central aquí puede comprar o vender estos activos financieros. Estos activos financieros que son bonos, cédulas hipotecarias, pagarés, letras del tesoro. Son documentos comerciales que tienen un valor económico. Usted lo puede comprar en la Bolsa Boliviana de Valores. El Banco Central los compra y los vende. Los compra y los vende porque los tiene. ¿Dónde los tiene? En las reservas internacionales netas. Entonces, el Banco Central lo puede comercializar, lo puede comprar o vender. ¿Cuándo va a comprar o cuándo vender? No es que siempre va a comprar o tampoco no es que siempre va a vender. Puede hacer ambas operaciones. ¿Y cómo las va a hacer? Dependiendo el momento económico. Lo primero que va a hacer el Banco Central es analizar cuál es la situación económica. Si estamos viviendo una crisis económica o estamos viviendo bonanza económica. Crisis económica, usted sabe, es la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Falta el dinero, hay bastante desempleo, hay bastante pobreza, hay bastante dificultades económicas. Esa es la crisis económica. Y la bonanza económica cuando la economía está estable, hay suficiente dinero en el mercado, el empleo está estable, la misma economía está con una estabilidad. Eso es la bonanza económica. Cuando una economía está en bonanza económica, está así de esa manera. Entonces, el Banco Central aquí va a analizar dos situaciones, si estamos en crisis económica o si estamos en bonanza económica. Si estamos en crisis económica, el Banco Central siempre va a comprar estos activos financieros, que son estas operaciones de mercado abierto. ¿Por qué las va a comprar? Porque en crisis económica, ¿qué se necesita? Dinero. Crisis económica quiere decir que no hay, está escaseando el dinero. Entonces, el Banco Central tiene que inyectar dinero a la economía para que circule ese dinero. Porque en crisis económica, repito, se necesita el dinero. Entonces, siempre va a comprar. Pero cuando hay eh, bonanza económica, cuando hay suficiente dinero, más bien no necesita hacer circular ese dinero, más bien quiere quitar ese dinero de la economía. Entonces siempre va a vender esos activos financieros, esas OMO. Así de esa manera va a controlar la regulación del dinero en la economía, ese dinero que circula. Lo mismo va a hacer con la llamada redescuento de documentos que son igual documentos comerciales, deudas a corto plazo, bonos de firma privada, muy similares a las OMA, muy similares a las OMA. Entonces, espérenme un segundito, por favor. Perdón. Entonces, eso va a ser el Banco Central cuando haya crisis económica o bonanza económica. Lo mismo va a ser con las ventanillas de descuento, que son préstamos que da a las entidades financieras. El Banco Central puede prestar a las entidades financieras, les puede prestar plata a los bancos privados, me refiero. Y ustedes saben, cuando se presta el dinero, todo banco recibe una tasa de interés, que es la tasa de interés activa, ¿no? Entonces, al prestarle el Banco Central, le va a prestar una tasa activa muy mínima. ¿Cuándo va a prestar plata con una tasa de interés activa mínima? Yo veía cuando estaba trabajando en el Banco Central a veces hasta del 1% anual. Imagínense esa ganga.
¿Por qué hacía el Banco Central? Porque en crisis económica se necesita inyectar recursos en la economía. Entonces todos los bancos van a correr al Banco Central a prestarle dinero. ¿Por qué no lo van a prestar esa plata a los bancos comerciales al 1%? Entonces lo van a prestar al 8, 9 en adelante. Entonces van a poder ganar dinero. ¿Cuál es el objetivo del Banco Central? Hacer circular dinero en el mercado, crisis económica. Y cuando hay bonanza, en vez de tener una tasa de interés activa baja, más bien la va a elevar porque ya no le interesa que los bancos comerciales se presten dinero para hacer circular en el mercado, más bien quiere quitar. En bonanza económica hay que quitar dinero en la economía porque puede haber dinero más de lo que necesita, entonces ahí se dispara la demanda del consumo y ahí ya tenemos, se van a tener una distorsión los precios y van a subir, vamos a tener inflación. Esas básicamente son la regulación de la oferta de dinero que hace el Banco Central. ¿Le entendió? Sí, ya se comprende. Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna consulta de esta unidad? Buenas noches, le habla Caterina Hurtado. Le quería preguntar sobre ¿a qué se refiere exactamente qué es la orfebre? Eso no lo tomen en cuenta, no va a entrar eso mucho en el examen. Es una reseña histórica de los bancos. Los bancos surgieron en la Edad Media con los orfebres medievales, que eran talleres artesanales donde se trabajaba, se lo pulía, metales preciosos como el oro, la plata. No le dé mucha importancia a eso, ese es un trabajo extra para ustedes nomás, ¿no? Como una reseña histórica de lo que son los bancos, cómo surgieron los bancos, lo que es hoy día en actualidad. Muy bien, Lisa. Sí, ahora sí. Estaba confundida con eso. Como una reseña histórica, usted puede igual leer un material para ver los bancos, cómo se crearon, cómo empezaron en la historia. Y eso básicamente es esa parte, el origen de los bancos. ¿Hay más dudas, más consultas? Si no hay más dudas, más consultas de esta unidad, vamos a pasar a la última. ¿Ya? ¿No hay más dudas de esta unidad? Bueno, entonces vamos a compartir la siguiente unidad. Vamos a ver la introducción a la teoría de la inflación. Esta unidad tiene lo que es la inflación como concepto, las, las causas de la inflación, las diferentes causas, la inflación por demanda, por costo, por disminución del rendimiento, por práctica monopólica, la inflación importada, la inflación autoconstruida. También tenemos los tipos de inflación, la inflación moderada, galopante, hiperinflación. Tenemos también los índices de precio al consumidor, tenemos eh, los ciclos económicos, los diferentes ciclos y el desempleo. ¿Cuáles son los factores que originan el desempleo? ¿Cómo se calcula también el desempleo? Todo eso, el desempleo friccional, cíclico, estructural. Todos esos son los elementos que tienen esta unidad. ¿Qué dudas tiene? Bueno, ahí yo tengo una duda, pero es respecto a la inflación que está en curso, la inflación que es por demanda. Si, si hay demanda,
yo entiendo que la inflación empieza a subir los precios. ¿Es así? ¿O estoy comprendiendo mal? Claro que sí, la inflación por demanda es la típica inflación, justamente la inflación que tiene que controlar el Banco Central con lo que veíamos anteriormente, Verónica, la Ujú. regulación de la oferta de dinero. Es una parte, ¿no? No es todo. Se tiene que controlar porque cuando hay más dinero de lo que se necesita en la economía o la producción, la oferta baja, puede ser que haya, no suba el dinero, pero la oferta baje, la producción decaiga, como lo estamos viendo. Ustedes saben, Santa Cruz es un departamento muy golpeado por las malas políticas, la discriminación que tiene este gobierno, la falta de diésel, la sequía, no dejan producir al productor agropecuario con la biotecnología que todos los países del mundo la utilizan para mejorar su productividad. Por eso hemos tenido una decaída en la producción. Y al decaer la oferta con relación a la demanda, se rompe el equilibrio. Entonces, automáticamente ahí van a subir los precios también. Pero la inflación por demanda se da fundamentalmente cuando hay más dinero. El dinero se dispara con relación a la producción. Ahí se da. Es la típica inflación. Porque ustedes saben, le vuelvo a repetir, cuando hay más dinero, hay mayor consumo. Y si ese dinero no está al mismo nivel que la producción, entonces el precio siempre va a subir. Y esa es la típica inflación que la política económica tiene que controlar todos los días del año, que es la inflación por demanda. Es la inflación típica, la común, la más, la más importante, porque es la que la política económica tiene que controlarla todo el año. ¿Le quedó claro? Sí, entonces la inflación por demanda también puede salir cuando imprimen dinero, ¿no? Cuando Correcto, imprimen correcto. billetes. El Banco Central no puede imprimir dinero sin respaldo, no puede. Entonces podríamos decir, somos un país pobre, ¿por qué el Banco Central no imprime dinero a diestra y siniestra y nos entrega plata en cojonales? No se puede. ¿Por qué? Porque vamos a adulterar el dinero que circula en el mercado y automáticamente los precios se van a disparar, más de lo que ya están ahorita. El dinero Claro, que de ahí tiene vienen que... las otras. ¿Cómo? Sí, sí. No, que le iba a decir que de ahí vienen las otras demandas, pues ya se comprende, porque creo que todas salen de la que es por demanda, ¿no? No, no todas, no todas. Hay otras y hay otras causas de la inflación que están ahí. Esta es por Ujú. la demanda, por el dinero, por el consumo. Es la inflación Así. típica, la más común, la que más se da constantemente, la más rutinaria, si usted quiere. Claro, es la que estamos viviendo ahora en el país, más o Es menos. una combinación, no solamente por demanda, también por la caída de la producción, la escasez de dólares también, porque los productos importados que compramos de afuera, todo se compra con dólares, no se compra con bolivianos. Entonces, No, los importadores se les hace más cara los productos que vienen del exterior, entonces por eso también están más caros los insumos, la oferta, la producción ha decaído, fundamentalmente en Santa Cruz, que es el gran productor de alimentos en Bolivia, el gran productor industrial en Bolivia, entonces por eso es que tenemos también esa inflación elevada en este momento. ok. ¿Hay más dudas, más consulta de esta unidad? Dice, sí, una consulta. Nosotros en este momento estamos llegando a una hiperinflación como la que se vivió en los años 80. No, todavía no, ni nunca, ¿no? La hiperinflación es un desastre ya en la economía. Como usted lo decía, en el gobierno de la Unidad Democrática Popular, la UDP, del 82 al 85, se vivió ese desastre, donde, aquí le voy a poner el dato, se llegó a un 23.500%. Ya
Una hiperinflación ya es el desastre total. La moneda nacional ya no vale nada, absolutamente nada. Ya, ya el desequilibrio en la economía llegó de manera total, total. Ese es cuando también las reservas internacionales netas ya se quedan vacías, ya casi no hay dólares en un país, están las finanzas totalmente destruidas. Por eso se da esta hiperinflación. Ojalá Dios no quiera. Estamos en un riesgo grande, ¿no? Si no hay un cambio de gobierno, un cambio de modelo económico, sobre todo estamos con un riesgo muy grande de llegar a ese desastre. Ojalá Dios no quiera, porque es un verdadero, lo peor que le puede pasar a una economía es una hiperinflación, porque ya incluso ahí las personas ya no solamente se vuelven más pobres, sino empieza ya la misma población a tener hambruna ya. Ya van a escasear los alimentos y muchas cosas. Sí, para ese tiempo era bien complicado porque no había casi nada para comprar y el peso boliviano, eh, o sea, todo era en millones. Por eso es que después hubo el cambio de moneda y quitaron 6 ceros para convertirse en bolivianos, ¿no? Y, pero yo veo que hay muchas de las características de ese tiempo. Si bien yo era bastante jovencita, yo tenía unos 13 o 14 años más o menos, pero veo que hay muchas de esas cosas porque van subiendo otros. Yo me acuerdo a mi papá le pagaban por decir su sueldo y ese rato y rato mi madre tenía que venir a comprar lo que pudiera encontrar porque para el día siguiente era más el precio, lo que hoy costaba 10, mañana era 12, pasado 15, de pronto era de día a día se subía todo terriblemente. Sí, sí, yo le consulté también esa vez a mi abuelito. ¿Me escuchan bien? Porque me sale que mi señal está un poco inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, Licen, se escucha. Ya, Sí, se ya. Sí, sí, justamente yo le consulté a mi abuelo una vez cómo era ese tiempo, porque prácticamente yo recién apenas había nacido, no sabía cómo era eso. Cuando estudié economía, ya recién la carrera de economía, pude ver en el reporte histórico, en la historia que hubo, ¿no? Este periodo terrible que vivimos. Le pregunté a él, ¿no? Entonces él me decía, por ejemplo, una pieza, un pan valía 1.000 bolivianos, aquí a 2 semanas valía 15.000. Así era de las cosas, era una distorsión total. Es un desastre, es un verdadero, lo peor que le puede pasar a una economía es una hiperinflación. Ojalá no lo lleguemos a eso, ¿no? Necesitamos sí urgentemente cambiar de gobierno y cambiar del modelo también económico que estamos viviendo. Porque no es solamente que se vaya, puede irse este presidente, pero viene otro con el mismo modelo y estamos listos, ¿no? Vamos a seguir en las mismas. Porque el modelo socialista es un modelo fracasado, porque el modelo socialista nos dice desde Carlos Marx que es el Estado el que debe distribuir, el que debe adueñarse los recursos naturales, el que debe administrar los recursos, el productor, el distribuidor, todo lo hace el Estado. Y el Estado lamentablemente se ha demostrado que es corrupto. El Estado siempre va a ser corrupto. En la Unión Soviética se creó no se creó, más bien dicho, empezó el socialismo extremo, que fue el comunismo, y cómo terminó la Unión Soviética, quebrada, desarticulada. Y es más, en Rusia no se utiliza, actualmente en Rusia no se utiliza el comunismo, el sistema económico comunista, se ocupa una economía de libre mercado, una economía mixta, más bien dicho, una participación del Estado con una fuerte participación del sector o el empresariado privado, lo mismo que en China. En China es un gobierno comunista, pero con un sistema económico de economía mixta. Entonces, justamente para evitar estas distorsiones que se dan, porque la Unidad Democrática Popular, la UDP, era un gobierno populista de izquierda, al igual que este gobierno. Entonces, con un modelo estatista, quebró el Estado, ya venía el Estado con una finanza totalmente deteriorada, venía de periodos de golpes de Estado, que también afectó, es bueno decirlo, y este gobierno fue incapaz de solucionar los problemas económicos.
tuvo que venir el decreto 21060 de Víctor Paz Estensoro para recomponer un poco las finanzas que estaban totalmente deterioradas en el país. ¿Hay alguna duda, consulta de esta unidad? Entonces se puede decir que va la inflación de moderada, galopante y luego hiperinflación, ¿así? No, la moderada es la inflación modelo, la inflación o meta objetivo que toda política económica debe buscar, porque siempre va a haber inflación, pero es una inflación pequeña la moderada, es un incremento lento de los precios. Para que usted se dé cuenta, Verónica, que es una inflación moderada. Por ejemplo, si el precio de la carne hoy en día está a 30 bolivianos, que no lo está, pero estoy haciendo un simple ejemplo, y usted aquí un tiempo, por decirle unos 6 meses o un año, suba a 31 bolivianos, un pesito sube el precio de la carne, esa es una inflación moderada, es lenta, es un incremento pequeño de los precios. No va a incidir mucho, no va a afectar a la población. En cambio, una galopante es la que ya estamos viviendo, aunque el gobierno miente con los datos, porque en el mercado se ven otras cosas, se ven productos prácticamente que se han duplicado y hasta triplicado el precio. El café, por ejemplo, extranjero, está casi el triple el precio de lo que era hace un año atrás, por ejemplo, un año y medio atrás. Entonces, la inflación galopante ya es cuando supera los 2 dígitos, es decir, más del 20%, 20-30% en adelante, ya es una inflación galopante y es peligrosa porque ya los precios se están disparando como es ahorita. Ahorita ya estamos viviendo una inflación galopante, ya no estamos en una inflación moderada. Un poco se controlaba antes la inflación por el contrabando, porque algunos productos extranjeros, como venían contrabandeados, llegaban baratos, por eso se disimulaba la inflación. Pero ahora con la escasez de dólares y como ha caído la producción, entonces ya los precios se han disparado, el precio de la carne está el doble prácticamente, ¿no? El precio del pollo no está al doble, pero ha subido bastante. El precio de la carne de cerdo, la leche, el arroz, el azúcar, todo ha subido, ustedes saben. Y ha subido un incremento considerable ya, grande, no pequeño. Esa es una inflación galopante ya. Y ya de la galopante, ya la próxima que viene es la hiperinflación. Pero ya ese es un desastre en la economía, ¿no? Es como que ya lleguemos a ser como Venezuela, como está sufriendo Venezuela hace varios años atrás. Mm. Está bien, Liz. Gracias. Tenemos todavía 7 minutos en este primer bloque, que yo espero que se concluya ahí, porque le digo, el video no tiene que ser muy largo para no tener dificultades en subirlo a la plataforma. ¿Hay alguna duda más de esta unidad? ¿Cuáles son los productos principales en el cálculo del IPC? ¿Productos principales en qué, perdón, Inosca? En el cálculo del IPC, del índice de precios al consumidor. Ah, ya. El índice de precio al consumidor es la herramienta que se utiliza para calcular la inflación. Y esos 534 artículos está un poquito desactualizado porque es un dato de hace algunos años atrás. La verdad que no he visto todavía un reporte actualizado, pero cada año el INE hace el cálculo de cuántos son los artículos que al año se consumen. Yo le puedo asegurar que son más de 500 artículos que consumimos los bolivianos al año. Entonces, una vez sabemos esos artículos, ahí entra todo: alimentos, bebidas, ropa, de todo tipo, artículos de limpieza, todo. Todo lo que usted se compra un celular, ahí está, se compra un cargador, se compra un peine, un champú, lo que sea. Todo lo que se consume, ahí está en esos artículos. Están todas las categorías ahí. No es solamente una sola. Y eso lo cuantifica el INE, lo hace, el Instituto Nacional de Estadística hace ese estudio en el eje central, en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Ahí hace ese estudio en los principales mercados y determina la cantidad de artículos en primer lugar.
De ahí lo compara con los artículos del año anterior y los multiplica por 100 y ahí saca la tasa de inflación. Esa es la fórmula del IPC. Con eso se calcula la tasa de inflación. Se calculan los precios, ¿no? Cuánto están los precios de todos esos artículos versus los precios de los artículos del año anterior, más la canasta familiar del año anterior, y se lo multiplica por 100 y ahí sale el porcentaje, la tasa de inflación. Ahí sabemos si la inflación es moderada, si la inflación es galopante, como hoy en día, o bueno, si ya viene el desastre con una hiperinflación. Gracias. ¿Hay más dudas, más consultas? No, solamente, bueno, de mi lado solamente quería confirmarle que por el trabajo final cada uno hace un video y lo unimos en un solo video, ¿verdad? Cada Sí. uno hace un video de su parte y lo unimos en un solo video y uno solo del grupo va a subir el video, ¿verdad? Los demás no. Si quieren pueden subirlo, pero que sea uno solo Ah, trabajo. ok. No va a Ok. ser usted, digamos, Verónica, su parte, y después Ninoca me manda su parte, vamos a suponer que forman parte del No, no, mismo grupo, Fátima otra parte, no, tiene que ser un solo trabajo, de un solo trabajo. máximo 30 minutos. Si son 5, por ejemplo, se supone que más o menos unos 5 o 6 minutos cada uno va a tener para exponer su parte. Tienen que cuidarse con el tiempo, no va a ser que uno exponga 15, 17 minutos y le quite bastante tiempo a los No va otros. a ser. Eso nada Ok. más. Creo que Fátima, usted estaba queriendo hablar. Sí, era sobre eso, sobre el tema de la exposición. Si tiene que ser interactivo, es que en el grupo mis compañeros estaban preguntando lo mismo. Como dice exposición, algunos entendieron de que se tienen que parar frente a la cámara y exponer como tal, pero también tenía la duda si uno puede hacer diapositivas y presentar mientras va Sí, explicando pero el tema. se tiene que ver usted y tiene que salir con Claro, su nombre. Usted con su claro. cara exponiendo por ejemplo, el video que ustedes hagan sirve para eso, ¿no? Tiene que salir Mm. usted y cuando cada uno exponga, tiene que presentarse él solito, no presenta al grupo. Si usted, Fátima, empieza, saluda, saluda a todos, me llamo Fátima Tapanache y pum, empieza a exponer. Nada más. Todos tienen que presentarse, porque ya me ha pasado que no se presentan o uno presentan todito y yo no sé quién es ahí quién. Y ahí me ponen en bastantes problemas, ¿no? Porque yo los tengo en la plataforma con sus nombres, no lo tengo ahí sus fotos, ¿no? Entonces en ese rato yo no sé quién es Fátima Tapanache. Usted se me presenta, ya yo estoy apuntando, la estoy evaluando y ya sé que es usted. Ninoca Medina, Verónica, ya sé quién, ahí porque están ahí sus nombres. Tienen que estar ahí en su cara y ahí abajito, como ahorita en el Zoom, están sus nombres. Así tienen que estar. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Liz. De nada. Está bien, dicen gracias. Ya no hay más dudas, más consultas de No, esta unidad. de mi lado no, y le quería pedir permiso para retirarme porque tengo que entrar a una clase. Ya, Así que, correcto, no hay problema. Bueno, entonces, estimados estudiantes, mañana nos vemos a las 8:30 de la mañana. No se preocupen de su trabajo, de donde sea. Lo único que se les pido es que ustedes tienen que estar revisar su internet, su dispositivo unos minutos antes. Pueden desde el trabajo entrar, no hay ningún problema. O sea, no hay por mí no hay ningún problema, solo que lo tengo que ver en su cámara. Son 15 minutitos que dura el examen, nada más. Pueden pedir permiso ahí. Por eso yo digo, un examen a las 8:30 o las 10:30 o a las 12 es indiferente porque es virtual. Usted no se va a tener que salir del trabajo, ¿no? Puede darlo ahí si usted quiere también, o en la casa, donde usted guste. Mejor es en un lugar cómodo, ¿no es cierto? Que usted esté tranquilo, esté en silencio un ratito y ahí lo da, ¿ya? Entonces nos vemos mañana. Yo mañana, minutos antes, le voy a pasar el enlace y usted tiene que estar ya atento con el dispositivo ya listo, ¿ya? Ya se va a cortar. Entonces nos vemos mañana, estimados estudiantes. Saludos a todos, que pasen una excelente noche. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Liz. Gracias. Hasta luego, hasta luego.